Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Como dijo Mariana, creo ahora, este mes estamos celebrando en conjunto el mes de la Biblia, que era el mes de septiembre. Sí, pero no voy a durar las 3 horas que tengo que predicar así. Entonces les decía que en septiembre es el mes de la Biblia y en octubre es el mes de que celebramos la Reforma. Y entonces estamos celebrando ahora en octubre en conjunto los 2 meses. Y para eso vamos a hablar de estos dos temas, de la Biblia y de la Reforma. Y vamos a tratar de contestar las preguntas que están ahí. ¿Por qué una reforma y por qué debemos seguir reformándonos? Este sábado vamos a contestar la primera pregunta y el sábado que viene, de hoy en 8, vamos a tratar de contestar la segunda. Recuerden que ustedes pueden interrumpir durante la enseñanza si tienen una duda, y es importante que si no está quedando algo claro, interrumpan, porque vamos a ir como construyendo una cosa encima de otra, y si a usted le quedan dudas abajo, se le va a caer el Lego. Hoy hizo 8, pusimos allá las 95 tesis de Lutero y pusimos unos carteles como color rosado para que usted escriba sus tesis, que vi que nadie escribió, pero alguien me dijo, es que no entendí qué es una tesis. ¿Y por qué no me dijo eso durante la explicación que estaba dando? Tal vez alguien tenga esa misma duda y lo hubiéramos aclarado. Entonces voy a aclararlo. Yo puse una I, yo escribí una I, casi no sé porque están con lápiz, pero la idea es que la que yo puse dice, debería predicarse en todos los púlpitos que la Biblia tiene más autoridad o más importancia que lo que diga el pastor y que lo que diga cualquier otra cosa. Si hiciéramos eso, tendríamos otra reforma. Entonces, si usted tiene alguna tesis o alguna idea, algo que usted quiere que diga en la iglesia, no solo en BCP, sino en la iglesia en general, debería hacerse tal cosa, póngalo ahí. Así empezó Lutero y él no sabía, nada menos termina usted en la hoguera, no, termina reformando la iglesia otra vez. Ok, entonces ya saben, si tienen dudas, nada más levantan la mano y nos detenemos un momento. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor, y por tu palabra, Señor, y por lo que tú haces con tu iglesia. Te pedimos que lo que vamos a ver, estudiar hoy, Señor, nos ayude a que nuestra vida refleje más tu palabra en nosotros, Señor, y que podamos ser luz y lumbrera a la gente que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, todos saben, esto que voy a decir, todo el mundo lo sabe, bueno, por lo menos todos los que están aquí, supongo, que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que consideramos los cristianos. Y podríamos durar muchas horas hablando sobre qué es eso que la Biblia es la palabra de Dios, pero creo que todos lo tenemos más o menos claros. Pero como herederos de la Reforma, nosotros creemos, dale Joel, estoy coordinando aquí con el que pasa allá. Nosotros creemos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Eso es básico. ¿Qué significa que es nuestra norma de fe y conducta? Que la Biblia determina, no sugiere, no propone, sino que ordena qué es lo que nosotros debemos creer y cómo es que nosotros debemos vivir. En la Biblia, Checho nos estuvo hablando de que la Biblia era suficiente, y en la Biblia hay, no es que todas las verdades están en la Biblia, porque en la Biblia en ningún lado dice que 3 por 3 es 9. Eso es una verdad y no está en la Biblia. Pero ahí están todas las verdades que usted ocupa para vivir y lo que es más, que ocupa para llegar al cielo. Entonces, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Entonces, nuestra vida, en los que estuvieron en el curso de
de consejería nos dijeron que uno piensa una cosa y después como que actúa de acuerdo a eso que piensa. Pues entonces la Biblia nos enseña qué es lo que nosotros creemos y luego vivimos de acuerdo con lo que creemos. Así es como funcionamos, ¿verdad? Usted puede decir que cree un montón de cosas, pero si usted quiere ver qué es lo que alguien cree, vea qué es lo que alguien hace. Y ya está. Eso demuestra o enseña qué es lo que cree. Entonces, textos como este que tenemos ahí, el Salmo 119.5, dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No. Fue la unción. Ya no suena esto, ya no suena nada. Oye, presentación. Yo no fui. Ahora. Hola, hola, hola. Está con el numerito, sin el mute. 546.7. Hola. Todos estamos como asustados después de ese susto. Cuidado los que están cerca de las ventanas, ¿verdad? No sea que reaccionen para allá. Ok. Entonces les decía que el Salmo este nos enseña la verdad de que la Biblia es el que nos debe indicar cuál es nuestro camino, cómo debemos vivir nuestra vida. Todo esto está bien, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, decimos que es, aunque creo que deberíamos decir debería ser. Porque en la teoría es así, pero en la práctica no vivimos o creemos exactamente así. Parte del problema es que tenemos una naturaleza pecaminosa, no voy a hablar de ella porque todos la han vivido, y esa naturaleza nos jala o nos hace tender a que en la vida práctica de nosotros tienda hacia el pecado. Y también tenemos una tendencia, dale Joel, una tendencia a hacer las cosas como a nosotros nos parece bien. ¿Verdad? Usted a veces decide hacer las cosas como a usted le parece y no como la Biblia dice. De hecho, cada vez que peca, hace eso. Hacer las cosas como a usted le parece y no como la Biblia dice. Y entonces esa tendencia nos empieza a alejar a veces poco a poco de la palabra, y las cosas, cuando usted se empieza a alejar de la palabra, terminan muy mal. Todos han escuchado la historia del sapo, que si usted lo mete en agua y le calienta, el sapo no brinca y se cocina ahí solito. Bueno, yo no sé si eso es cierto. Hoy en día hay que dudar de todo. Y no voy a experimentar con un sapo, pobre sapo. Pero ilustra este punto. Si usted se empieza a alejar un poquitito de la palabra, un poquitito, muy poquitito, allá al tiempo, cuando usted se da cuenta, la palabra está por allá lejísimos de nuestra vida. Tenemos la Biblia y ahí está otra vez definido lo que debemos creer y practicar, pero luego nos ponemos creativos y empezamos a separarnos de la verdad bíblica muy poquitico, no mucho, muy poquitico. Y eso con el tiempo termina mal. Una vez estaba hablando con un amigo que es pastor y no sé por qué estamos hablando de ese tema, y yo le dije, mira, es que usted ha visto esas iglesias donde el que está al frente durante el tiempo de alabanza o en una oración dice, los que hablan en lenguas, hablen en lenguas. Y yo le dije, y la Biblia dice que si alguno habla en lenguas, que haya un intérprete. Y si no hay alguien que interprete, que se calle. Entonces no deberían decirle a la gente que habla en lenguas, solo si hay un intérprete. Y él me dijo, sí, sí, eso es, pero ¿qué tiene de malo que hablen en lenguas? Hermano, a mí esa pregunta se me sube el alias. ¿Por qué me pregunta a mí qué tiene de malo? Yo que voy a saber qué tiene de malo, pero la Biblia dice que no lo haga. Pregúntele al Señor qué tiene de malo. Yo no fui el que puse el mandamiento. Y además, vamos a vivir nuestra vida basados en que Horacio no sabe qué tiene de malo. ¿Verdad? Usted va a hacer algo y me llama. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y yo qué voy a saber qué tiene de malo? La Biblia, ¿por qué no pueden comer chancho los judíos? Bueno, eso sí lo entiendo, pero ellos podían decir, ¿y qué tiene de malo?
No sabían que el chancho tenía un montón de cosas que los podía matar. Pero entonces, la pregunta no es, ¿qué tiene de malo? Porque con eso metemos la pata. La pregunta ¿es bíblico? Entonces, lo que estoy diciendo es, no podemos separarnos un poquito. Voy a ilustrar lo que quiero decir. Con dos líneas paralelas. Ahí están. Todos ustedes conocen las líneas paralelas, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de las líneas paralelas? ¿Cómo usted reconoce unas líneas paralelas? ¿Cómo son? Nunca se juntan, ¿verdad? Bueno, pero un momento. Si yo hago una línea para allá y una línea para allá, nunca se junta. Sí, se junta, pero aquí abajo. Tiene que ser, nunca se junta para allá y nunca se junta para acá. Y las líneas paralelas siempre se mantienen a la misma distancia en cualquier punto. De aquí al infinito y más allá o al infinito y menos allá, ¿verdad? Por eso se llaman paralelas. Ok. Entonces, dale ahí. Cuando usted, bueno, ahí dice Biblia y vida, aunque ahora hay una luz que lo tapa. Pero cuando usted define lo que cree y vive de acuerdo a la verdad bíblica, usted vive paralelamente a esa verdad. Entonces aquí va la Biblia y aquí va su vida a la parcita de la Biblia, ¿verdad? No se separa, no se aleja. Pero ¿qué sucede cuando usted coge las líneas paralelas y las separa una millonésima de milímetro? Que al final, como el infinito es muy grande, al final eso va a terminar separado por mucha distancia, aunque usted empezó con algo muy poquito. ¿Sí me están siguiendo ahí? Entonces yo tengo dos líneas paralelas, bueno, estos dedos no están paralelos, pero cuando este dedo hace un poquito así, si usted allá a los 100 kilómetros, ya una línea va por allá y otra sigue por aquí, ¿verdad? Porque así funciona la cosa. Entonces, si la desviación es muy pequeña, va a ocupar mucho tiempo, pero se va a desviar mucho. Si la desviación es muy grande, va a ocupar poco tiempo y ya se va a desviar muchísimo. Hay desvíos pequeñitos, hay desvíos grandes. Eso mismo ocurre cuando nos separamos un poquito de la verdad bíblica. Al pasar el tiempo, terminamos muy lejos. Y por eso debemos ser celosos de tener una vida paralela a la Biblia, ¿ok? Y no desviarnos ni un poquito. Ahora, si usted está pensando, bueno, yo me desvío un poquito, pero después me muero, bueno, pues piense en sus hijos. Seguramente esos van a seguir con su desviación. Y lo que vamos a ver hoy es un ejemplo de cómo funciona esto. Y vamos a ver el ejemplo de las indulgencias. Dale, bro. Ok. Las indulgencias. ¿Qué fue el detonante de la reforma que estamos celebrando? Ok. Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis que usted puede leer ahí en la pared, en la puerta de la catedral donde él era sacerdote, para discutir el tema de las indulgencias. Si usted no sabe qué es una indulgencia, ya se lo voy a explicar. Y en aquellos tiempos, cuando usted quería discutir algo, lo apuntaba en una hoja y lo clavaba en un lugar público. Y entonces ahí la gente lo leía y empezaba la discusión. Martín Lutero no estaba atacando a la Iglesia Católica, él era un sacerdote católico, él no estaba atacando al Papa, ni siquiera la doctrina de las indulgencias. Si usted lee algunas de las tesis, son una barbaridad, porque él no quería hacer una reforma, él quería hablar de las indulgencias. De hecho, él después, mucho tiempo después de la reforma, él escribió otras tesis, ya más intencionado. Él estaba atacando los excesos a los que se había llegado por las indulgencias. Pero el asunto es cómo se llegó a este punto. Eso ocurrió el 31 de octubre de 1517. Entonces, ¿cómo se llegó a ese punto en 1517? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, dale, Joel. Entonces, vean las líneas. Allá está, de aquel lado, hay un circulito donde las dos líneas están juntas. Y ese es el inicio, la base bíblica de la doctrina que vamos a ver. ¿Okay? Pero eso es en el siglo I, lo que la Biblia dice. ¿Cómo es que la vida de los cristianos tiene que estar alineada con la enseñanza bíblica? ¿Okay? La Biblia nos enseña claramente que si pecamos, debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos, ¿sí o no? Ahora una pregunta.
¿Cuántas veces hay que hacer eso en la vida? Piénselo, porque te va a llevar ahora una sorpresa. Confesar y arrepentirse es donde la Biblia y la enseñanza y la práctica están paralelas. ¿Ok? La Biblia dice que hay que arrepentirse, confesar y arrepentirse, y usted se confiesa y se arrepiente, todo bien. Por ejemplo, pone ahí Joel, Primera Juan 1:9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecados es una doctrina bíblica. Hay que confesar nuestros pecados. Y nosotros entendemos, bueno, esto tal vez no dice ahí el pasaje, pero yo estoy casi seguro que todos entendemos que esa confesión se le hace a Dios. Oiga, eso no es tan general, ¿verdad? Hay otros que no lo hacen así, pero bueno, nosotros creemos eso. Pero vean qué interesante, hay pasajes, dale Joel, como Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Note que dice que se confiesen las ofensas unos a otros. Entonces vamos a tomar 10 minutos para que usted pase aquí y nos cuente sus pecados. ¿Quién es el primero? No hay voluntarios. Vamos a empezar con las autoridades. Andrés y Chacho. Ok. Vean que es un tema bíblico, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que hagamos eso, pero estoy diciendo que es un tema bíblico porque ahora van a ver lo que pasó. Entonces, en resumen, la enseñanza bíblica, esta es la enseñanza bíblica. Pero como suele suceder, aparecen ideas que son piadosas, buenas ideas, que parece que no dañan a nadie, que parecen buenas, que alguien diría, ¿qué tienen de malo? Pero no son bíblicas. ¿Ok? Entonces veamos lo que pasó. Joel. Confesión bíblica y penitencia. Entonces vean que ya en las líneas se empiezan a separar. En los primeros siglos, dale, Joel, por favor. En los primeros siglos se hizo común la práctica de la confesión pública de los pecados delante de la comunidad de hermanos. O sea, era normal que nos reunimos y alguien pasa y dice, hermanos, de ahí tengo que confesar algo. Lo que pasa es que eso significaba que al final todos teníamos que pasar en algún momento, ¿verdad? Porque todos tenemos que confesar algo. Digamos que eso no es un gran problema, porque ya vimos que Santiago dice que se puede hacer algo así. Pero se incluyó una práctica que Santiago no dice. Y es, dale Joel, a los que confesaban faltas graves se les pedía una penitencia. Entonces, vamos a pasar aquí y yo empiezo a confesar mis pecados y tuve que confesar una cosa, pero que estuvo seria. Entonces dicen, a esos, para perdonarlos, les vamos a poner una penitencia. Esto no es bíblico, la Biblia no dice eso, pero desde el punto de vista humano tiene sentido. Yo me pongo aquí delante de ustedes y les digo, vean hermanos, cometí un pecado. Fui a la casa de Andrés y de Caro y les tiré un montón de piedras y les quebré unos vidrios. Entonces puede ser que alguien diga, bueno, está bien, lo vamos a perdonar, pero vaya, pague el vidrio. No nos vamos en que sí, que Dios te bendiga, sino que vaya y pague a alguien que arregle esos vidrios, porque, ¿verdad? Está bien, está justo, ¿no? ¿Sería una buena práctica o no? ¿Es bíblica o no? Ok, bueno, más o menos. Ok, con el paso del tiempo, esas penitencias se hicieron más y más complicadas. Hasta el caso de que a un emperador romano que pidió perdón, le pusieron una penitencia que tardó años en cumplir, porque era algo muy complicado, porque él tenía mucha plata, ¿verdad? Y entonces era el emperador y entonces, si tiene recursos, va a pagar. Ok. Si ven, esto que se incluyó no es bíblico, pero parece tener sentido. Una confesión pública y una restitución por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a la siguiente, Joel. Ok. Los méritos de otros me sirven a mí. Otra idea que se empieza a separar más
de la verdad bíblica. Luego vendían prácticas, entonces ya ahora para yo recibir el perdón me ponen una penitencia que puede ser complicada de cumplir. Entonces, dale Joel, para reducir el rigor de las penas por el pecado, se hizo esto. Por ejemplo, a los que habían apostatado de la fe en una persecución. Entonces, digamos, en una persecución, voy con Tavo para agarrarlos, no sé yo siempre el ejemplo. Entonces, hay una persecución y Tavo reniega de la fe. Y va y adora al emperador y dice, no, yo renuncio al cristianismo y no sé qué. Porque estaba asustado, ¿verdad? Ok. Después, cuando se acaba la persecución, Tavo dice, oigan, hermanos de BCP, venga, yo quiero pasar ahí a confesar. De ahí sí, yo metí la pata. Necesito que me acepten otra vez. Estoy ya arrepentidísimo. Y entonces, claro, le iban a imponer una penitencia muy pesada, ¿verdad? Porque lo que hizo era muy serio. Entonces, vean qué toques inventaron. Él podía ir donde un cristiano que estuviera preso y que lo iban a matar por mártir. Entonces, digamos, no sé, a Carlos Cedeño también lo arrestaron y lo tenían ahí listo para matarlo. Entonces, él iba y le pedía una carta a Carlos. Y le decía, vea Carlos, deme una carta. Y en esa carta, dale Joel, por los méritos del sacrificio del que iba a morir, le recortaban la pena a Gustavo. Entonces Carlos decía, a mí me van a matar, a mí me van a sacrificar. Entonces, por los méritos que tiene ese sacrificio, que a Gustavo le recorten la pena. Está bonito. Entonces él llevaba con una carta y decía, hermanos, vean, pequé, pero aquí tengo, tráteme bien porque aquí tengo la carta, ¿verdad? Eso es muy sutil. Porque uno puede pensar en los méritos de Cristo en la cruz y decir, pues sí, los méritos de Cristo en la cruz me salvan a mí, ¿verdad? Entonces el mérito de Carlos en el sacrificio salva a Gustavo. Pero no es bíblico. Y nos introduce un elemento, que es los méritos de otro me pueden ayudar. Entonces, si Andrés hace algo bueno, puede ser que me ayude. Si Checho hace algo bueno, puede ser que me ayude. Entonces, hay una forma en que lo que alguien haga algo bueno puede ayudar a otro. Eso no es bíblico, pero surgió aquí. Ok, vamos a el siguiente paso, y ahora nos vamos cada vez alejando más de la raya. Junto con todo esto, a alguien se le ocurrió una idea que les daba poder, a una parte de una gente. Tomaron, dale Joel, tomaron Juan 20, 22 y 23 que dice, y habiendo dicho esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Y dijeron, esta es la institución del sacramento de la confesión dada por el Espíritu Santo a los apóstoles, de los que vienen las autoridades de la iglesia. Y con base en eso, Joel, la confesión finalmente dejó de ser pública y fue asumida por los sacerdotes. Claramente, esto no es una enseñanza bíblica. Pero ahora ya usted no se confiesa delante de la comunidad, no como nosotros hacemos a Dios, pero no se confiesa delante de la comunidad, sino que va y se confiesa con un sacerdote. ¿Ok? Otra cosa que no está bíblica y todo se va separando. Vean que cada vez nos vamos separando más. Ya ahora en el punto de esa raya roja, ahí usted ve la Biblia y está por allá, lejísimos. Porque se ha ido separando mucho tiempo. Han pasado como 500 años. 500 o 600 años. Ok, dale, Joel. Entonces tenemos otra cosa que se llama penitencia según el pecado. El siguiente paso es muy lógico. Se dio principalmente en Irlanda y ahí surgieron unas cosas, Joel, que se llaman los manuales penitenciales, que establecían la penitencia basada en la gravedad del pecado cometido. ¿Tiene sentido, verdad? Porque, claro, por supuesto que esto no es bíblico, pero sí tiene sentido. Porque si hay que pagar por una pena, hay que pagar una pena por el pecado, debería ser proporcional. Si yo mentí, me toca una pena, bueno, pues una mentira. Pero si yo maté, me toca una pena más grande.
Si robé, me imagino que un poco menos que la de matar, etc. Y además, eso elimina injusticias, porque si Gustavo viene a confesarse y es mi amigo, y entonces yo le digo, no, por el pecado de robar, de ahí, una pena así chiquitica, porque somos amigazos. Pero después viene alguien que no conozco con el mismo pecado y a ese le pongo una pena terrible porque no somos amigazos. Entonces, los manuales de penitenciales decían, no, este pecado con esta pena, este pecado con esta pena. Y ve qué bonito, hasta tiene sentido, se quitan las injusticias. Claro, se quitan las injusticias de un sistema que ya no tiene nada de bíblico, pero bueno, funciona. Sí estamos bien, vamos bien. Los estoy echando a perder bien, sí. Sí. Ok, el siguiente paso lo menciono no porque aporta mucho a nuestras ideas, sino porque es curioso, es muy curioso. Porque al principio, lo que les decía, se pensaba que solo había una reconciliación de pecados en la vida. O sea, usted solo una vez podía pecar y pedir perdón. Y ahí le daban la reconciliación. Y después de eso ya no había más. Y normalmente ese perdón se daba con el bautismo. Después se daba con el bautismo. Entonces lo que la gente hacía era muy fácil. Se hacía cristiano. Y después se bautizaba cerca de la muerte. Para que cuando le dieran la absolución, no le diera chance de pecar otra vez y se muriera perdonado, ¿verdad? Hay que tratar que a uno lo agarren perdonado. Entonces, lo que hacían era, como solo era una vez, entonces hágalo bien cerca de que usted se muera. Claro, si lo agarra la pelona desprevenido, lo sentimos porque no hubo tiempo de todo este proceso. Pero piensen en eso, lo hacían solo una vez. Ahora, Santiago 1.9 no dice, Juan no dice si era una vez o eran todas las veces, como usted alegremente hoy abusamos de la gracia y pedimos perdón todos los días, ¿verdad? Piénselo si le dicen, vean, la última es la que le perdono, la próxima vez es la que le voy a perdonar, y de ahí para allá, si usted peca, ya no hay perdón. Piense cómo serían los cambios en nuestra vida. Ok, pero entonces, ahora hacen un cambio de orden, dale. Ok, déjelo ahí, déjelo ahí. Hasta el siglo IX, entonces, la idea era que usted, ¿cómo era el orden? Usted confesaba los pecados, ¿verdad? Yo venía aquí, confesaba mis pecados, me ponía una penitencia, ¿ok? Yo cumplía esa penitencia, yo vengo y confieso que le tiré piedras a la casa de Andrés y Caro, y me dijeron, ahora usted tiene que ir a pagar los vidrios, yo voy y pago los vidrios, alguien viene y pone los vidrios, y entonces me dan la absolución. Hasta ese momento soy perdonado. ¿Está claro? O sea, yo puedo venir a confesar y me dicen, vaya, arregle los vidrios, pero yo no los arreglo, no me perdonan. ¿Ok? Así era como funcionaba. Pero ahora hay un cambio que yo creo que es una verdad bíblica, pero usamos la Biblia solo cuando nos conviene. Dale, Joel. Eso creo que es cierto. Ellos dijeron, la gracia de Dios está antes que el arrepentimiento. Bueno, eso es cierto. La gracia de Dios la recibimos antes del arrepentimiento y antes de que nos convirtamos, Dios nos da de su gracia. Entonces, con base en eso, cambiaron el orden del asunto. Y ahora, dale Joel, permitieron que se pudiera dar la absolución a los pecados por parte del sacerdote antes de la penitencia. Entonces, así funciona hoy. Usted va a una iglesia, bueno, ahora sería una iglesia católica. En aquel tiempo no era iglesia católica ni protestante ni nada, porque estamos en el siglo IX, pero los que somos católicos, los que fuimos católicos, digo, sabemos que es así. Usted hoy se confiesa y el sacerdote le pone una penitencia. Y usted sale y a mí se me olvidaron las penitencias, porque ya me dieron la absolución. Entonces, ahora usted puede confesar, recibir la absolución y luego tiene que hacer la penitencia. Y no sé, la verdad es que no sé qué pasa si usted no cumple con la penitencia. No sé, si alguien sabe me cuenta. Le queda como tarea esa penitencia, pero si usted no la cumple no sé qué pasa. Y eso viene desde el siglo IX.
Imagínense cómo está la cosa. Otra vez, no estoy hablando de iglesia católica. Piensen que estamos hablando de la iglesia, porque no había iglesia católica por un lado y protestante por otro. Y de hecho, en el siglo IX no había iglesia ortodoxa griega ni nada de eso. Todo era una sola iglesia. Ok. Llegando al siglo XII se les ocurrió otra idea. Dale, Joel. Y aquí ya, esto sí, tiene un poco de bíblico. Son dos doctrinas. Dice que los miembros, la comunión de los santos, lo que dice es que los miembros de la iglesia están ligados de una manera sobrenatural. Ustedes y yo, miembros de la iglesia, junto con toda la iglesia universal, estamos ligados de una manera sobrenatural. Dale, Joel. Tanto lo bueno como lo malo que hagamos afecta a la comunidad. Entonces, si Tavo peca, hay un problema. No está bien claro cómo, pero hay un problema para todos nosotros. Y si Andrés hace algo bueno, hay algo bueno para todos nosotros. ¿Ok? Entonces, dale otra vez. De lo bueno, de las cosas buenas que hagan los miembros de la iglesia, surge una cosa que se llama un tesoro de méritos, donde se acumulan todas esas cosas buenas de los miembros y las autoridades de la iglesia las pueden administrar. O sea, lo bueno, dale Joel, lo bueno de todos me puede ayudar a mí si los líderes de la iglesia así lo determinan. Entonces, ¿qué es eso? Los malos no, esas vamos a ignorarlas porque esas no cuentan. Pero las cosas buenas que ustedes hagan se van como acumulando en un tesoro. Entonces es como un tesoro de méritos. Caro hizo algo bueno, bueno, por tu mérito. Ana María hizo algo bueno, por tu mérito. Doña Pili hizo algo bueno, por tu mérito. Y allá están todos esos méritos echándolos en un cajón, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo de la carta del que iba a morir y que, bueno, entonces luego alguien viene y dice, ok, estos méritos que no los puso Horacio, los puso Caro y Ana María y quien fuera, se los vamos a poner a Horacio porque los ocupa. El encargado de decidir eso son los líderes de la iglesia. Entonces, yo empiezo a repartir méritos de todos para los que ocupen, ¿verdad? Es como cuando traemos comida, ¿verdad? Entonces uno trae el arroz, otro trae los frijoles y después sacamos todos y decimos, bueno, esto es para Gustavo porque lo ocupa, ¿verdad? Algo así, pero espiritualmente, digamos. Por supuesto, esto no tiene ni pie ni cabeza bíblico, ya la línea está por allá perdida, pero se creó que se llama el tesoro de la iglesia. Y eso nació primero, el tesoro de la iglesia eran los pobres. Ahora son los méritos que cada quien va acumulando. Porque cada una de estas doctrinas tiene su historia, pero no nos vamos a meter ahí porque si no ustedes se van a ir. Ok, y llegamos a otra doctrina. Esta ya es más conocida, dale, Joel. Y ahí está. Eso ya está como muy, muy lejos de la Biblia. Este es todo un tema, pero otra vez ese no es el tema. Pero recibió un gran impulso en el siglo VI con un papa que se llamaba Gregorio Magno. Y fue doctrina oficial hasta 1274, o sea, hasta el siglo XIII. La idea, dale, Joel. La idea es que hay un fuego purificador por el que es necesario pasar para pagar la pena temporal que aún deba por los pecados perdonados y pagar por posibles pecados veniales no perdonados para así poder entrar al cielo. ¿Qué es lo que significa eso? Sí, señora. Don Horacio, ¿hay algún versículo, algún pasaje en el cual los sacerdotes o la Iglesia Católica se base erróneamente para asirse de ese... No, o sea, hay unas cosas que parecieran como que existen, no, pero no dan la idea de eso. Hay un pasaje que dice, es que eso no se perdonará, Jesús dice, eso no se perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, entonces hay perdón después de la muerte. Pero de ahí hasta el purgatorio hay mucha tela. Pero voy a aclarar una cosa, otra vez, esto no es Iglesia Católica. No ha habido una reforma, entonces es una iglesia. Esto es lo que creían los cristianos. Yo sé que eso se parece mucho a, bueno, es que si usted tiene un tronco y aquí le sale una rama y aquí le sale otra rama, ¿el tronco de cuál rama es? ¿De esta o de esta?
no se puede diferenciar. Ahora, entonces, ok, ¿qué es lo que dice el purgatorio? Que usted, cuando usted le perdonan los pecados, bueno, le dan el perdón, sí, pero queda como una cosa que se llama la pena temporal. Y esa pena temporal no es muy raro, no se puede limpiar. Entonces, si usted tiene pecados con pena temporal, tiene que ir a limpiarlos en el purgatorio. Y lo otro es que usted puede haber muerto con pecados veniales, no mortales. Esa es una división que tampoco es bíblica, pero bueno, esos pecados veniales también, si usted no los confesó, le van a dar un poco de fuego ahí también para que se limpie. Para mí, dale Joel, para mí lo que hay detrás de esto es muy, muy lógico. Nada bíblico, pero muy lógico. ¿Qué es la idea? No somos tan malos como para que nos manden para el infierno y no somos tan buenos para que nos manden para el cielo. Entonces, vamos a llevarlos a un lugar donde van todos y ahí para que terminen para quitarles lo malo que tienen y ya pueden entrar al cielo. Claro, cuando usted trata de entrar al cielo por méritos, ocupa algo así. Porque nunca va a poder llegar, entonces ocupa ir a limpiarse en algún lado. Entonces, bueno, esto no es bíblico, pero sí tiene lógica en un sistema donde usted llega al cielo por méritos. Donde usted, al final de su vida, suma todo lo bueno, suma todo lo malo, y si le da negativo, y si le da positivo, ¿verdad? Ok. Y ahora vamos a juntar todo eso. Las indulgencias ahora están de este lado. No voy a hacer esto más largo de lo que ya está, pero vamos a ver las indulgencias. La idea, dale Joel, la idea en resumen es que las almas ahora están en el purgatorio, ¿ok? Pagando sus penas. Entonces se murió Tavo, tan buen pan que hacía, no le dio, los positivos no le dieron para el cielo. Era buena gente, entonces jamás lo vamos a mandar al infierno. Recuerden, no hay bebé feo ni muerto malo. Y entonces va para el purgatorio. A ver cuánto lo van a tener ahí a fuego lento, no se sabe, porque nadie sabe, pero está ahí. Nadie sabe cuánto va a pasar ahí, ni nadie sabe cuándo va a salir de ahí. Entonces, como nosotros queríamos tanto a Gustavo, vamos a hacer lo posible para que él lo saquen de ahí rápido. ¿Verdad? Y adivine de dónde viene la ayuda que Gustavo ocupa. ¿De dónde la vamos a sacar? ¿De dónde creen? De los méritos, del tesoro de la iglesia, ¿verdad? Los méritos que todos hacemos, que están en el tesoro de la iglesia, vamos a aplicárselos a Gustavo, porque él está ocupándolos, vivo o muerto, pues está ocupándolos ahora muerto, ¿ok? Entonces, una cosa que podemos hacer por esas almas es orar. Recemos, pidámosle al Señor para que saquen a Gustavo del purgatorio. Yo he oído a cristianos con esta frase cuando mencionan a alguien que se murió. Ay, es que se acuerdan de fulanito, sí, que Dios lo tenga en su gloria. Tengan cuidado. Bueno, si quiere seguir haciéndolo, hágalo. Pero lo que está detrás de eso es esta idea. Estoy acordándome de esa persona que está y que Dios lo saque rápido de ahí. Estoy apuntándole un mérito más para sacarlo del purgatorio. ¿Qué creen que es lo que dice usted cuando dice Dios lo tenga en su gloria? En la doctrina bíblica eso no tiene sentido, porque o Dios lo tiene en su gloria, y entonces deje de estar pidiendo eso, ¿para qué si está en la gloria? O Dios no lo tiene en su gloria, y ni pida porque no hay cambio. Cuando usted se murió, está establecido para los hombres que mueren una vez, y después, ¿qué? El juicio, y ya está. Usted puede decir 1.000.000 de veces Dios lo tenga en su gloria, que no lo va a tener. Y si ya está en la gloria del Señor, pues está gastando saliva, ¿verdad? Lo que hay detrás de esa frase es eso. Estamos haciendo un mérito para que él salga. Estamos pidiéndole a Dios para que él salga. Usted puede, bueno, hoy en día, usted puede pagar una misa, usted puede ayunar, usted puede hacer peregrinación, usted puede hacer cualquier cosa buena y decir, esta va dedicada a Gustavo, para que le recorten 3 días en el purgatorio.
y entre todos le recortamos todo y lo sacamos de ahí. ¿Ok? Pero claro, el Papa tiene un superpoder, tenía un superpoder, que él puede disponer del tesoro de la iglesia para sacar más rápido un alma del purgatorio, y para hacerlo, usted compra una indulgencia por una persona y la ayuda a salir más rápido del purgatorio. Entonces, usted puede orar, usted puede hacer todo lo que dijimos, pero también puede comprar una indulgencia. Entonces le dan un papelito y por ese papelito ahí firmado que a usted le costó, ¿se acuerdan de los números? Yo no me acuerdo. 300,000 colones por un robo. Entonces le dan un papel que dice que el Papa va a coger del tesoro de la iglesia lo que corresponde para cubrir el pecado de robo que hizo Gustavo en la vida y por el que está en el purgatorio, y entonces ya ese quedó limpio. Hizo muchos pecados, pero ya el de robo quedó limpio. Entonces, con otra indulgencia usted puede decir, bueno, ahora por el de mentiroso, bueno, el de mentiroso cuesta 200,000. Otro, pero hay que ir a sacar la plata, ¿verdad? Recojan una ofrenda para que vayan para mí, para que me saquen de ahí rápido. Entonces, la forma, todo esto, vean que empezó con confesemos los pecados y arrepintámonos, y ahora esos pecados nos tienen en el purgatorio y nos tienen que sacar de ahí por indulgencias. Todo eso que empezó muy cerca, se alejó totalmente de la palabra. Eso se convirtió en un abuso horrible. Yo les conté que el chavalo que vendía las indulgencias decía, si alguien, que no pasó, pero si alguien hubiera violado a la Virgen María, con una indulgencia se le perdona. Y no vamos a detallar eso porque ya lo hemos visto, pero Martín Lutero se quejó de los abusos. Y entonces, si usted va y lee las tesis, él dice, oiga, si el Papa tiene poder para, recuerden, él no está atacando al Papa. Si el Papa tiene poder para aplicarle las indulgencias, los méritos, los tesoros, el tesoro de la iglesia, los méritos a Gustavo, entonces que lo haga gratis, porque cobra. ¿Verdad? Bueno, cobraba porque estaba tratando de construir la Capilla Sixtina. Espectacular. Alex cómplice, porque estuvo ahí. Entonces, él se quejó de esos abusos. No se quejó de la doctrina. Qué tristeza. No se quejó de la doctrina, se quejó de los abusos. El Señor usó a Lutero y a otros para iniciar el movimiento de la Reforma, que luego, claro, eso empezó así, pero luego ellos dijeron, no, pues hay algunas otras cositas que están mal, revisémoslo todo. Y revisaron todo, no solo las indulgencias. La Iglesia Católica Romana dijo, no, ¿qué es eso? No vamos a hacer eso. Y los ahora llamados protestantes dijeron, sí, hay que cambiar esas cosas, y por supuesto ahí hubo una división, ¿verdad? Dale. La parte protestante o la parte separada, que somos los protestantes, luchó por volver a los fundamentos bíblicos. Entonces, todas esas rayas que se separaban de la verdad bíblica dijeron, no, compañeros, hay que volver a esto. Y dijeron, no me importa si lo dijo el Papa, no me importa si lo dijo un concilio, no me importa si lo hemos creído toda la vida, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Lo enseña la Biblia o no enseña la Biblia? Y eso fue todo. Les digo, claro, eso fue todo, se dice fácil. Esa fue la gran reforma. Volvamos a la Biblia. Claro, fue un pleito. Ok, nuevamente voy a decirlo. Dale, Joel. Ahí es un ejemplo. Hay un montón de esas situaciones. Pero un montón. No era la única situación que fue evolucionando de esa manera, que empezando por muy poquito se van separando de la enseñanza bíblica y con el paso del tiempo terminan muy lejos de la Biblia. Un comercial. No crea, o sea, es muy bonito tirar piedras para allá, pero cada vez que usted señala para allá, 3 dedos le apuntan a usted, y así estamos nosotros.
piense en su vida. Bueno, de hoy en 8 vamos a ver. Hoy vamos hasta la reforma. Pero vaya pensando en su vida si tiene cosas de este tipo. Porque hay que corregirlas. Noten que cada idea no bíblica que se fue introduciendo, porque ellos pudieron decir, bueno, vamos a hacer esto así, pero la gente pudo haber dicho no. O sea, aquí, no sé, Andrés viene y dice que mañana vamos a creer que Dios ya no es trino, porque él tuvo una revelación. De ahí, yo espero que lo dejemos hablando solo y nos vayamos todos y lo dejemos aquí. Y no aceptemos esa barbaridad, que yo sé que no la va a decir. Pero lo que quiero decir es que cada cosa que se fue introduciendo fue aceptada por la gente, o porque es lógica, o porque parece tener un fundamento bíblico, aunque en realidad no es así. Pero la gente, dale, Joel, lo acepta por ignorancia de la doctrina bíblica. O por las dos cosas, o porque lo dijeron las autoridades que se supone que son las que saben, o ambas cosas. Sí, señor. Es que en ese tiempo la gente no tenía acceso a la Biblia, ¿verdad? Sí, lo triste es que este tiempo sí tenemos acceso y la misma cosa. Pero vamos a verlo. O sea, estoy conteniéndome para no pasarme a lo de hoy en 8, porque de hoy en 8, o sea, aquí vamos a llegar hasta la reforma, y qué fue lo que ellos hicieron. Pero ¿qué pasó después? Bueno, ya sospecharán qué fue lo que pasó después, un poco más de lo mismo. Pero en esta después, ahí sí vamos a hablar de unas cosas que no son las indulgencias, que tienen que ver con nosotros hoy en día. ¿Ok? Entonces, por la ignorancia bíblica, porque no tenían la Biblia, por lo que usted quiera, sigue siendo ignorancia bíblica. Y no hay ningún pasaje en la Biblia que dice, si usted ignora la Biblia, es inocente. De hecho, dice que vamos a ser juzgados por la verdad bíblica. Y si no, por su conciencia, que ya sabe el bien y el mal y estamos fritos. Entonces, hermanos, si usted lo va a juzgar, o sea, si las cosas vienen por la ignorancia bíblica, sálgase de la ignorancia bíblica y ya. Porque con la ignorancia bíblica va por mal camino. Sin la ignorancia bíblica va por buen camino. Eso no lo va a justificar, es lo que quiero decir. Entonces, la gente lo aceptaba por la ignorancia bíblica o porque, que eso lo hemos visto miles de veces, es que lo dijo fulanito. Y como lo dijo fulanito, ese no se equivoca. Vamos a ver, de 8, algunos de esos fulanitos. Ok. O normalmente lo que pasa es una combinación de ambas cosas. Ignorancia bíblica con que lo dijo aquel y ya está. Eso es un cóctel explosivo. Cualquier parecido con lo que pasa hoy no es una coincidencia, es porque somos iguales. Tenemos la misma tendencia a separarnos de la Biblia. Tenemos la misma tendencia de ser creyenceros. Tenemos la misma tendencia a que, como lo dijo aquel, es verdad. Tenemos la misma tendencia a no escudriñar las escrituras. Y nos meten los goles que usted no lo ve. O sea, si alguien en el primer siglo, en el segundo siglo va a ser más generoso, hubiera dicho que hay que hacer indulgencias porque hay que sacar a la gente del purgatorio, ¿usted cree que la gente hubiera dicho que sí, amén? No sabía ni qué era purgatorio ni nada de eso. Pero si usted va como al sapo, pasito a pasito, y usted lo convierte, usted está aquí en la Biblia y lo convencen de que un pasito, y que ya que estamos aquí, otro pasito, y allá a los 100 años, otro pasito. Dentro de 500 años usted está aquí, lejos de la palabra, y ni cuenta se ha dado. Y lo que es más, cree que es bíblico, cree que así es como funcionan las cosas, porque se fue separando poquito a poquito. Entonces, para contestar la pregunta, dale, Joel, ¿por qué hubo una reforma? Creo que debemos considerar dos cosas. Dale, Joel. La tendencia a alejarse un poquito de la Biblia. Vean, insisto en lo de un poquito porque cuando son grandes los brincos, usted los nota. Pero cuando son chiquititos no los nota. Y la ignorancia de las enseñanzas bíblicas, que es el caldo de cultivo donde crecen estas barbaridades. O sea, si ustedes no conocen la Biblia, yo los puedo convencer de cualquier cosa, con la Biblia. Usted puede hacer que la Biblia diga lo que usted quiera.
Y los que están en el curso de interpretación, este miércoles agarraron volados, son expertos en manipulación bíblica. Los vi, no hicieron un gran esfuerzo para decir unas tonterías basadas en la Biblia. De hecho, voy a pasar la lista a Andrés porque todos son sospechosos. Me quedó un sabor medio extraño en la boca con esa clase. Sí, hay que tener cuidado con esos. Voy a terminar diciendo que les tengo una mala noticia. Una mala noticia. Los seres humanos no cambiamos. Somos iguales. Como dijo aquel, todos son iguales. ¿Verdad? Dale, Joel. Después de la reforma, el proceso de empezar a separarse de las bases bíblicas se reinició, o más bien continuó. Entonces, vean, resumiendo, cuando el Señor dio la palabra en el Antiguo Testamento, los judíos empezaron pasito a pasito a separarse. Jesús vino y dijo, no, vengan para acá otra vez, todo el mundo para acá, alíñense aquí. Y cuando Jesús se fue, empezaron, ¿verdad? Y los reformadores dijeron, no, vengan todos aquí, en fin, bueno, ya todos no, hay unos que se quedaron allá, pero bueno, los que quieran aquí, alíñense. Y adivinen qué pasó. Después empezamos, que nadie me vea, nadie me está viendo, y me voy separando. Entonces, esa tendencia está ahí, a separarnos. Y eso nos lleva, dale, Joel, a la segunda pregunta. ¿Por qué debemos seguir reformándonos? De hoy en 8, si Dios quiere, vamos a tratar de contestar esta pregunta con algunos ejemplos que nos muestren la necesidad que tenemos de estar totalmente apegados a la verdad bíblica. Hay que pelearlo. Bueno, algunos que me conocen saben que yo soy muy majadero de eso. Pero es que hay que pelearlo, no es que, es que es una palabra ahí que, ¿para qué son tan estrictos? Bueno, esa palabra, les voy a decir la historia de una palabra. Hay una palabra en griego que es Theotokos. Yo no sé nada de griego, pero esta la sé porque es muy famosa, que es Theotokos. Theotokos significa Madre de Dios. Y cuando estaban discutiendo sobre si Jesús era Dios o no, alguien dijo, María es Theotokos. ¿Y eso qué significa? Que María es Madre de Dios. Pero en esa discusión, donde estaban discutiendo si Jesús era Dios o no, esa palabra era verdad, porque lo que estaban queriendo decir es María. No quiero volver a usar este micrófono, pero no con cable. Lo que querían decir es, lo que nació de María era Dios. ¿Eso es verdad bíblica o no? Jesús era Dios. Lo que nació de María era Dios. Muy bien. Estamos en el año 300, 400. No, 300. 200 y 300 después de Cristo. Allá avanzó el tiempo y hubo unas controversias marianas. Entonces alguien dijo, María es Theotokos, Madre de Dios. Entonces, Dios puede tener una madre y la madre es María, y cuando se aplica eso al otro lado, trata de aplicárselo a María, la misma palabrita ya no sirve. Tiene un montón de implicaciones incorrectas. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es, hay que ser bíblico y no hay que alejarse porque le parezca una buena idea, porque le parezca, ¿a quién daña esto? Y de hoy en 8 vamos a ver cómo estamos como iglesia en general por estarnos separando un poquito de la Biblia. Y ahora es acelerado el asunto. Entonces necesitamos estar totalmente apegados a la verdad bíblica, y Joel, dale, y que la verdad sea, y que la palabra sea de verdad, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero la palabra. ¿Alguna pregunta o comentario? Dale. Cuando decís separado de la Biblia, del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento hay muchas cosas que ya... No, cuando yo digo separado, la Biblia es separado de la enseñanza bíblica en general, de los dos testamentos. De la enseñanza bíblica en general. O sea, la palabra enseña esto, pero yo creo aquello. La palabra dice esto, pero yo practico otra cosa. Ahí es donde tenemos que tener nuestra vida basado en lo que nos enseña la palabra. Y ahí es donde corremos problemas, o sea, podemos tener problemas si nos vamos separando de esa enseñanza.
Sí. Ok, ¿alguien más? Nosotros debemos de aplicar más el Nuevo Testamento a nuestra vida o el Antiguo. Debemos aplicar los principios que están en el Nuevo y en el Antiguo. Igual, ni el Antiguo Testamento tiene más autoridad que el Nuevo, ni el Nuevo más autoridad que el Antiguo. Pero los principios que están enseñados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son los principios que tienen que regir nuestras vidas. Ok, ¿alguien más? Entonces los animo a que pongan sus tesis y si no, vayan pensándolas y las ponen de hoy en 8. Y que el Señor los bendiga y los invito de hoy en 8 a la segunda parte para ver cómo estamos hoy en día. Que el Señor los bendiga.